Le he puesto un título coloquial al mensaje de esta noche. Dile al que está a tu lado, toca darle la vuelta. Otra vez, dile al del otro lado, toca darle la vuelta. Toca darle la vuelta. ¿Algún nica entiende qué significa eso? ¿Qué significa? Toca darle la vuelta. Hace unos meses atrás, estaba visitando la casa de alguien que había enfermado y le habían comprado un sofá. Y todos felices armaron el sofá en la sala. Y cuando lo van a meter al cuarto, era un sofá de esos reclinables para la persona que estaba enferma. Adivinen qué pasó. ¿Qué creen que pasó? El sofá no entraba. Y entre 3, 4, hasta a mí me metieron. Venga, pastor, ayude. Yo, dele, empuje de este lado, cuidado, dale por ahí, dale por el otro. Y teníamos como una hora ya sudados. Hasta que el que estaba allí dijo, ¿sabes qué? Dejémoslo en la sala. Y lo dejaron en la sala. Y pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses en la sala. Y el enfermo se puso peor. Y ahora sí necesitaba el sofá en el cuarto. Y otra vez emprendió la titánica labor. Vamos, empuja, dale por aquí. Pero es que no pasa, pero dale. Y si quitamos la puerta, a ver, quita la puerta. Quitaron la puerta y dele. No pasaba. Y si le das del otro lado, dale del otro lado. No pasaba. Y en eso llegó un hermano que era ingeniero, mecánico, y se nos quedó viendo. Y yo decía para entre mí, este hermano no quiere ayudarme. Nos ve aquí empujando, sudados, y él no quiere hacer nada. Y el hermano nada más hacía así. Y al final dijo, si entra. Entonces nosotros con voz incrédula le dijimos, eso no entra. Al igual que Pedro le dijo al Señor, llevamos toda la noche pescando, no hay peces. ¿Y qué le dijo Jesús? Oh sí, sí hay peces. Tira a la derecha. Es cuando tú has intentado una y otra y otra y otra vez y no ves resultados. Lo primero que te dice tu mente es, no se puede. Cuando estamos hablando de plantar iglesias, cuando estamos hablando de desarrollar el ministerio, cuando estamos hablando que tenemos 90 años como Asamblea de Dios, que tenemos un ministerio creciente y alguien te dice, hay que mejorar esto. Algunos dirán, novatos, eso no se puede. Vea, desde por allá el año 10 trataron de arreglar eso y no se pudo. Déjelo en la sala. No digo aménes, no digo nada, Señor, ¿qué es eso? Hasta que este hermano ingeniero dijo, ¿saben qué? Toca darle la vuelta. Y yo dije, pero entre mí, ya le hemos dado la vuelta varias veces, para arriba, para un lado, para el otro lado, y no entra. Y él dijo, no es darle la vuelta enfrente de la puerta, es darle la vuelta desde antes. Y entonces los incrédulos dijimos, dele usted, mi hermano, usted que tiene la sabiduría del cielo. Y entonces solo 2 muchachos le ayudaron. Y o sea, él y otro muchacho, y dijo, mira, esto es lo que hay que hacer, dale vuelta aquí. Y el otro le dio vuelta. Ahora entra un poquito para acá. Y el otro entra un poquito para acá. Ahora aquí vuelve a darle la vuelta. Y yo decía, están jugando. Ya yo lo intenté varias veces y eso no da. Eso lo mejor es que compren otro o desarmen ese o lo corten. Eso no da. Y de repente el tipo dijo, dale otra vuelta más. Y dale otra vuelta hacia la izquierda. Ahora devuélvete un poquito. Y cuando vimos, el sofá estaba dentro. Y en el ministerio, a veces le echamos la culpa al diablo. El diablo se opuso.
A veces decimos, es que no tengo quien me apoye. A veces decimos, es que no hay compromiso. A veces decimos, es que no hay recursos. Y el Espíritu Santo sigue diciendo, dale la vuelta. No lo veo convencido, porque probablemente de lo que usted ha intentado y ha dicho, ya yo lo hice, ya le di la vuelta, no funciona. Pero deja que el Espíritu Santo nos hable en esta tarde, en esta noche, acerca de cómo renovar el ministerio cuando, oiga bien, el modelo que aprendí tal vez ya no funciona o podemos hacerlo mejor. Dios renueva el ministerio cuando el líder reconoce el desgaste, reinicia el rumbo y renueva la dependencia del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? ¿Cuándo Dios renueva? Cuando hay estas tres cosas. Así que vamos a ver rápidamente esto en la vida y el ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué ocurrió en Hechos capítulo 18? Veamos esa transición entre Atenas y Corinto. Y me llama mucho la atención este pasaje. No sabes cuánto me ha bendecido. Dice desde el capítulo 17 que el apóstol Pablo tenía una costumbre. La costumbre era su modelo, era la forma como predicaba. Dice el versículo 17:2, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga. Estoy en el 17 desde que él estaba predicando en Tesalónica. Y en Tesalónica su modelo de ministerio era sencillo. Llegaba a la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos sin parar. ¿Te suena eso familiar? Seguido, sin parar, sin descanso, usó las escrituras. Y si tienes una Biblia como la que yo estoy leyendo, que es la Nueva Traducción Viviente, puedes subrayar o puedes usar la versión Reina Valera, pero dice que lo usaba para razonar con la gente. Luego de que razonaba, explicaba. Y luego de que explicaba profecías, demostraba. Por lo tanto, algunos judíos que escucharon fueron persuadidos. Lo que significa que Pablo utilizaba un modelo de predicación argumentativa y filosófica. Y en eso Pablo era el apóstol Pablo. ¿Alguien me está escuchando? Era un tipo estudiado, preparado. Y llegaba con las garras puestas a la sinagoga. A ver, suelte la pregunta, papá. Que les vengo a hablar del Cristo resucitado con argumentos. Y la gente decía que no, que esto, y él ta. Yo me imagino como todo un maestro sale orgulloso después de un debate filosófico, una conversación intelectual, como sale diciendo, lo hicimos, Señor. La gente se convirtió. Y vaya que era un modelo interesante, porque dice que junto con esos que se persuadieron, se unieron a Pablo y a Silas y muchos griegos y temerosos de Dios, y un gran número de mujeres prominentes se convirtieron. Diga conmigo, resultados. ¿Qué está viendo Pablo? Resultados. ¿Su modelo funcionaba? Funcionaba. ¿Sí o no? Eso es lo que está ocurriendo aquí cuando Pablo llegó aquí. Ahora ocurre un revuelo, la gente se levanta, viene la oposición, llámela del diablo, del mundano, del que sea, se le levantó oposición. Y entonces Pablo tiene que salir y llega corriendo a otra ciudad, lo mandan a Berea. Y cuando llega a Berea, lo primero que hace Pablo, ¿qué es? Un hombre con pasión, con llenura del Espíritu, con un llamado claro hasta ese momento. ¿Qué cree que es lo primero que hace? Diga conmigo, repetir el modelo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Está mal eso? No, eso fue lo que aprendió a hacer. Eso era lo que sabía hacer. Así era que él metía los muebles en el salón, ¿verdad? Cada sofá que le llegaba, para adentro, para adentro. Y en esta oportunidad llega a Berea y hace exactamente lo mismo. Y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día, ojo a estas palabras, examinaban las escrituras y como resultado
muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes. Nuevamente diga, el modelo daba resultados. Hasta aquí vamos bien. ¿Daba o no daba resultados? Pablo está feliz. La iglesia está creciendo. El evangelio se está extendiendo. Cristo es anunciado. Viene la persecución otra vez. Y entonces le toca ir corriendo a Atenas. Se separa de sus compañeros Silas y Timoteo y llega a Atenas en el versículo 16. Y mientras Pablo los esperaba, usted conoce la historia, se indigna porque hay ídolos por todos lados y se fue a la sinagoga y mira lo que dice, para razonar. ¿Qué es lo primero que sale aquí? Su modelo de predicación argumentativa, racional, intelectual, con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios. Y dice que a diario hablaba en la plaza pública con todo el que se le atravesaba. Y también le añadió otro detalle. Ahora argumentaba con debates. Versículo 18. Debatió con los filósofos epicúreos y estoicos. Páseme el que sea al frente que yo le argumento. Oh, qué poder tenía ese hombre, ¿eh? Pero aquí comienza algo a parecer interesante. Comienza a hacer lo que siempre ha hecho. Predicaba, anunciaba, pero parece que el modelo no comenzó a funcionar aquí. Dice que se fajó tremendo mensaje. Y en el versículo 32 dice, después que oyeron a Pablo, no creyeron. Uno que otro se unió a él y se convirtieron en creyentes. Ahí estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Ya no dice muchos. ¿Alguien está entendiendo hacia dónde voy en la línea de pensamiento? El modelo va como en declive. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso del apóstol Pablo? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el texto. ¿Cómo iba su modelo de predicación? No dando los mismos resultados. Y aquí está la cosa interesante, porque luego que el modelo ya no le da los mismos resultados, salió de Atenas y se fue a Corinto. Y aquí la cosa se pone más difícil, porque en Corinto no hay creyentes. Y entonces no hay quien le apoye al ministerio. Y como no hay quien apoye al ministerio, le toca ponerse a trabajar. No había apoyo para el ministerio, me toca hacer carpas. ¿Era el modelo que él traía? No, comenzó a variar una que otra cosita. Pero luego de eso, ¿qué comienza a hacer el apóstol Pablo? Cada día de descanso, el versículo 4, dice, trataba, y aquí no dice persuadía. Ahora añade un adjetivo. Él trataba, intentaba. ¿Qué cosa intentaba? Persuadir. Oiga, pero eso no era el modelo que ella traía ya. Él argumentaba, persuadía, convencía. Pero ahora está tratando y parece que no lo está logrando. Tratando de persuadir a judíos como a griegos. Y después llegó Silas y Timoteo. Y ahora Pablo se dedicó todo el tiempo predicando la palabra. Y no solo eso, sino que testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero lo único que logró es que se le opusieron, lo insultaron. ¿Alguien ha sufrido algo así? Cuando comienzas a predicar el evangelio y llegas a un lugar y tú dices, aquí son duros, aquí no se convierten, y tú dale y empuja el sofá y empuja el sofá y dale al sofá, y antes le dabas nada más los sábados y ahora le das todos los días empujando el sofá y dándole, pero nada. Y alguien te ha hecho creer que la clave está entre más empujes, más lo logras. Pero bien dice un proverbio que si no afilas el hacha, ¿qué pasa? Tendrás que utilizar más fuerza. Y entre más fuerza utilices, más agotamiento va a haber. Y entre más fuerza y agotamiento haya, menos resultados vas a obtener. Son principios del reino. ¿Yo me estoy comunicando bien? Los veo como los de Corinto, meditando. ¿Será? Profundamente revisando si esto es una enseñanza rara.
Así lo estoy viendo, pero espero que el corazón se abra para comprender lo que les quiero compartir. Y luego dice el texto que se opusieron e insultaron a Pablo. Y dice que la cosa parece ser, lo leemos entre líneas en unos versículos más adelante, que le afectó emocionalmente al hombre. ¿A dónde dice eso? Sí, ya te lo voy a comprobar. Y se afectó emocionalmente al punto que Pablo ya no tenía ganas de predicar. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso, pastor? Pues sí, más adelante dice un versículo que al Señor le tocó, en el versículo 9. Dice, el Señor una noche le mandó un mensaje a Pablo en visión y le dijo, no tengas miedo. Pregunto, ¿por qué Dios le manda a decir a alguien que no tenga miedo? Pero que un pastor diga, tengo miedo. No, eso no se puede. El Señor reprenda al diablo. Pero Dios, conociendo lo que le estaba pasando a su siervo, le dice, hey, no tengas miedo. ¿Cómo que no voy a tener miedo si estoy empujando el sofá, dándole al sofá y no entra por ningún lado? No hay resultados, no se convirtió en ninguno. Lo único que consiguió fue rechazo, oposición e insulto. Yo he escuchado muchos pastores que dicen todo está bien, yo le puedo soportar, pero cuando comienzan a ofender a mi familia, a mis hijos, ya. ¿Y qué dijo Pablo aquí cuando comenzaron a insultarlo? Si él solamente estaba argumentando, mostrando el mensaje del evangelio. Y cada vez que tú comienzas a hacer las cosas como son y comienzas a mostrar la palabra como es, siempre aparece algún diablo disfrazado que se enoja. Ve, ya por ahí comenzaron a chillar, salió libre uno. Lo está liberando ahí el Señor. Y entonces el apóstol Pablo comienza a sentirse angustiado. Y no solo eso, Dios le dice, habla con libertad. ¿Qué significa eso? Si yo tengo a alguien, le estoy diciendo, a ver, habla con libertad. ¿Cómo es que estoy yo hablando? Si me dicen habla con libertad. Es que yo te quería argumentar antes, pero ya no. O sea, ahora, tal vez si tú ya no hay libertad para hablar, ya no quieres expresar, ya no te sientes así. Tal vez hay algún misionero aquí que sabe de qué estoy hablando. Llega con una pasión a un lugar y dice, yo vengo, y el primer día predica con fuego. Cuando el Señor me llevó a California, me invitaron la primera vez a un evento de plantación de iglesias, y yo llegué con ese fuego hispano, aleluya, dale, santo, santo. Y yo sentía la gloria de Dios que había caído. Cuando me bajé y me puse ahí al lado del predicador, el que está al lado mío me dijo, interesante. Debieras saber que aquí es diferente. Te animo, tienes mucha pasión. Y entonces yo digo, el Señor reprenda al diablo, esta actitud se va. Que aquí hay fuego de Dios. No se trataba de si había fuego o no había fuego. Se trata de encontrarle la comba al palo, decía mi papá. Se trata de encontrar cómo entras. Si te vas de frente, te rechazan. Oh, pero aquí el hombre vino de frente y Dios le dijo, predica con libertad, no te quedes callado. Yo estoy contigo, nadie te atacará ni te hará daño. O sea que Pablo estaba pensando que lo iban a atacar y le iban a hacer daño. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y la reacción del apóstol Pablo entonces en el versículo 7. Entonces Pablo, en versículo 6, cuando ellos se opusieron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, me sacudo en el nombre de Jesús. Dice, la sangre de ustedes será sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. Estas palabras son de alguien que está frustrado, ¿no te parece? De alguien que está diciendo esta es la verdad y está diciendo la verdad, pero el que le está escuchando no está entendiendo.
No está entendiendo, usted no me está entendiendo. Usted no me está entendiendo. Me encanta predicar, me encanta encontrar detalles en la palabra. Me encanta ir al griego, al hebreo, qué significaba, leer a un autor, leer todo eso me encanta. Y llegar a la iglesia que Dios me permite predicar, que ahí están conectados. Un saludo y un aplauso para la iglesia misionera Chequiná. Ahí están conectados orando por nosotros. Y yo me acuerdo que ese primer día que prediqué solté una palabra al mejor estilo de Pablo, argumentativa, racional, intelectual, con griego, hebreo, eso fluía de todo. Y los hermanos me dijeron, tremendo pastor, tremendo. Yo comencé a soltar el otro domingo otra, hasta que mi esposa me dice, mi amor, tú no te has dado cuenta que estás como que, no sé, deja que el Espíritu te muestre. Yo no sé si usted lo ha pasado, pero cuando usted predica, hay un discernimiento extraño en la esposa. Ella siempre ve lo que usted no ve. Usted se baja caminando sobre gloria así. Ya tiene un poder sobrenatural para aterrizarte así. Porque ella tiene unos comentarios que santo. Eso es mi esposa que me ama, ¿no? La suya no le dice nada. Me dice, ¿no te das cuenta que estás predicando como que muy profundo y ni tú te entiendes? Santo, ¿cómo me dices eso? No sé, o sea, yo te comento. Órale al Señor, háblale para ver si. Y yo iba a predicar a otros lados y la gente decía esa palabra para mí, volvía a la iglesia y la soltaba. Tremendo, pastor. ¿Sabe qué está pasando? Es un tema de contexto. Dile al que está a tu lado, contexto. Y cuando no aprendo a discernir el contexto, entonces termino completamente frustrado. Hay contextos donde tú llegas y si tú no llegas con ahora fuego, salta, cha. No me estoy burlando. La gente no va a percibir lo que tú quieres comunicar. Hay contextos donde tú llegas diciendo ahora fuego y enseguida el contexto se cierra. Necesitas ser argumentativo. Hay contextos donde tú necesitas ser un maestro y enseñar con amor. Hay diferentes tipos de contextos. Y cuando estoy hablándote del ministerio, de la revitalización de la iglesia, del poder que hay en renovar la iglesia, tiene que ver con entender qué quiere Dios hacer en ese lugar y cuál es la mejor forma de llegar al pueblo donde te encuentras. Porque no es lo mismo y no es igual cada iglesia. Tenemos los mismos principios, sí. Enseñamos la misma doctrina, sí. Pero la forma como lo interpretan, lo viven y lo desarrollan en cada contexto depende mucho de la cultura del lugar, depende de mucho de la manera de pensar de las personas. Por eso cuando llegué a California me hice de mi gran amigo el pastor William. Le dije, brother, ayúdame a traducir el contexto al lenguaje, porque yo hablo y la gente me queda mirando y dice, ¿y qué cosas raras estar hablando? Cuando le dijeron a Pablo, eso y que Anastasia y la resurrección, ¿eso qué es? ¿De qué estás hablando? Cosas profundas que ustedes ahora no entienden. Pero resulta que el evangelio se desarrolla, dijo el mismo Jesús, en base a un verbo que transforma la vida. Dice, cuando la persona oye y entiende, entonces hace. Lo dijo Jesús en la parábola del sembrador. El fruto en la vida de las personas es resultado de que oyen, entienden y hacen. Solo voy a repetir porque usted no me está entendiendo. Las personas son un terreno que cuando la semilla es sembrada,
El fruto se da en la vida de la persona cuando ella tiene la capacidad de oír. Y esa palabra significa, va conectada con una que en español no la ponen. Oír y entender van de la mano. Es el famoso Shema que viene desde el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Oye Israel, tu Dios uno es. Significa en una sola palabra que en español no está: oír y entender. Y por ende, hay otra tercera palabra: obedecer. Van las tres de la mano. Pero en español solamente se nos habla de oír. ¿Tú estás oyendo? Sí, yo te estoy oyendo, pero estoy viendo televisión, así que no te estoy entendiendo. Entonces aquí está la cosa. Cuando las personas te oyen, pero no te entienden, el fruto es cero. Tú puedes predicar el mensaje más fogoso, el más intelectual, el más lleno del espíritu, pero si no está en un lenguaje donde la persona pueda entender la sencillez del amor de Dios por ellos, no va a pasar nada en el corazón. ¿Sabe por qué? No lo entiende. Y entonces esto es lo que está pasando aquí. Y Pablo se da cuenta del asunto. Y dice, entonces salió de allí y dice, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. ¿A quién les predicaba durante todo ese tiempo? Judíos y griegos. Pero ahora hay un cambio rotundo en lo que él hace. Y dice, ya no me voy a poner a discutir, a argumentar, a decir teorías que esto sí es. Ahora voy a buscar al que tiene hambre de Cristo Jesús, que es gentil, que no conoce nada de eso, y que cuando yo le predique él quiera recibir lo que le estoy dando. Y mira esta palabra que te la prediqué esta mañana. ¿Cuál fue la primera palabra que prediqué esta mañana? Ay, aleluya, profético eso, salir. Y entonces Pablo salió. ¿Qué hizo Pablo? Get out, Pablo. Para afuera, Pablo. Pablo se fue de allí. ¿Hacia dónde? A la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios. Y qué curioso, que vivía al lado de la sinagoga. Mira qué cosa tan, pero tan interesante. Iba todos los días a la sinagoga. ¿Quién se convertía? Nadie. Puras ofensas, puro regaño, puros choques. Pero al lado había alguien que quería escuchar la palabra de Dios. Y mientras que tú y yo estamos enfocados ahí, el mismo, con el mismo problema, lleva meses ahí y no cambia, no escucha, no entiende, no quiere dejar que el Espíritu Santo haga algo. Al lado hay alguien que sí tiene hambre de la palabra. Y entonces Crispo, el líder de la sinagoga, oiga, esto es lo más interesante. Iba a la sinagoga. Crispo no se convirtió en la sinagoga. Se convirtió en la casa de al lado, en la casa del vecino. ¿Alguien está entendiendo eso? El que era duro acá, el que no decía nada allá, cuando fue al lado dijo, yo quiero conocer a Cristo. Y entonces comienzan a aparecer de nuevo los resultados. Y no solo comienzan a aparecer los resultados, sino que muchos otros en Corinto creyeron en el Señor. Todos los de su casa creyeron en el Señor. Se convirtieron en creyentes, fueron bautizados. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra del Señor. ¡Wow! ¡Qué historia! Hubiera sido a usted y a mí a la semana de estar empujando ese sofá que hubiéramos hecho. Reprendo al diablo, dejen ese sofá en la sala, aquí no hay. Yo he visto mucha gente que ha dicho, no, aquí nadie se convierte. He visto mucha gente decir, no, aquí esto no funciona. He visto mucha gente decir, no, ya yo tengo años haciéndolo. Pero no se trata de eso. Quiero compartirte a lo menos 3 elementos clave y poderosos en esta palabra. Y no sé qué pasó, pero ahí está, volvió. Si quieres renovar el ministerio, lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico. Reconocer el desgaste. Diga conmigo, reconocer el desgaste.
Por años nos han dicho que si un pastor reconoce que está cansado, que está desgastado, eso es pecado. Porque el Señor renueva tus fuerzas, varón. Los que confían en Jehová tendrán fuerzas como las del águila o las del búfalo, o lo que me quieras decir. Pero cuando te digo estoy cansado, me miras raro. Eso no es un pastor. No, y que cansado ese pastor. No. Y nos indujeron a que el pastor tiene que estar 24/7 dándole y sin parar. Pero es que hay un principio bíblico que dijo: 6 días trabajarás y 1 descansarás. Y si Dios lo hizo, los pastores están por fuera de esa ley. ¿Verdad que no? También necesitas descanso. Porque cuando tú te detienes, la mente se reinicia. Comienzas a ver lo que antes no veías. Es lo que hizo el hermano ingeniero. Mientras nosotros empujamos, él comenzó a observar detenidamente. Cada vez que empujamos decía: en esta esquina se bloquea aquí. Si lo giramos un poco para acá podría entrar. Una vez que entra aquí hay que darle la vuelta para que cuando ya esta parte entró pueda entrar la otra. Pero nosotros estábamos empecinados en empujar sin observar. Ahora, eso genera agotamiento. Cuando tú estás trabajando y no ves resultados, tu esposa se enoja, tú te enojas, toda la familia está incómoda porque no estás viendo lo que Dios te prometió. Dios te dijo: voy a multiplicar. Tú dices: ¿multiplicación dónde? ¿Me estoy comunicando bien? Entonces, ¿cómo hago esto? Cuando ves mucho esfuerzo, poco fruto y sientes tu corazón desgastado, entonces es hora de renovar el método. Razonaba en la sinagoga, en la plaza, como era su costumbre. Razonaba, hacía todo lo que ya les dije hace un rato. Pero a veces el método es fiel, pero el contexto ya no responde igual. Y nosotros seguimos siendo fieles y confundimos fidelidad con costumbre. La costumbre es hacer siempre lo mismo sin pensar por qué lo hago. Eso no es fidelidad. Fidelidad es seguir haciendo la tarea que me mandaron a hacer. Pero siempre hay una mejor manera de hacer lo que ya tú y yo creemos que sabemos hacer. Yo no sé si Dios se está moviendo, si usted está muy reflexivo hoy. O no sé si es el mismo público de ayer, porque el de ayer decía: gloria a Dios, fuego, llegue la llama. Pero hoy yo lo veo así. Pues esto hace parte de la llama. Si tú que eres el líder, el pastor, no te renuevas, la llama sigue prendida, pero tu fuego se apaga. Cuando llegó la presión sostenida, llegó a Corinto, trabaja y sirve cada sábado, persuade a judíos, a griegos. La oposición, el insulto, el rechazo, solo afecta el plan. Hacen más pero avanzan menos. Te vuelves reactivo, no eres espiritual, predicas cansado por dentro. La oposición te pesa más de lo normal y pierdes claridad para leer el momento. Y esto es bien importante. Iglesia en Nicaragua, leamos el momento que Dios nos está permitiendo vivir. Yo no sé si usted estaba entendiendo cuando esa cantidad de jóvenes hoy pasaron al altar. Yo estaba quebrantado porque eso habla de una transición generacional, de que hay un nuevo liderazgo que viene formándose y que por lo tanto yo tengo que entender cuál es mi lugar en este nuevo tiempo para la iglesia de hoy. Ellos están sintiendo el llamado, pero ahora necesitan espacios para comenzar ¿a qué? A crecer. Para comenzar a crecer. Ellos no crecen solos, necesitan mentores. Pastor, yo crecí solo para la gloria de Dios, yo no necesité ningún mentor. Bueno, debiera revisar, porque el que no necesitó mentor normalmente, de pronto usted no, pero normalmente hay una que otra cosita por ahí adentro que nadie quiere compartir, que explica por qué actuamos como actuamos. Y tal vez necesitamos decirle: Señor, renueva eso en mi corazón. Porque hay una nueva generación que necesita aprender a caminar en fe, que necesita aprender a caminar en una nueva dimensión. Cuando usted y yo comenzamos el ministerio, no es lo mismo ni las mismas herramientas que estos que acaban de comenzar hoy tienen al frente.
Cuando mi papá comenzó a predicar a iglesia, yo iba con él de la mano. Yo tenía como 7 años. Iba de casa en casa y ahí iba yo. Ni sabía qué estaba pasando. Pero él, sin darse cuenta, me estaba entrenando para el evangelismo. Ahora salgo a las calles de Los Ángeles y me da lo mismo. Yo predico, llego a la gente, pero los otros están así. ¿Y qué tal que me rechace? Pues si te rechaza, le sonríes y le dices Dios te bendiga. Pero ¿y qué tal que acepte el mensaje? Y créame que de cada 10 a quien nos acercamos, escasamente uno dice gracias, muy amable. Todo lo demás dice ore por mí. Todo lo demás dice yo quiero recibir. Eso es a lo que estoy hablando. Necesitamos entender y discernir qué es lo que está pasando, discernir el contexto. Reconocer el desgaste no es debilidad, es el punto de partida de la renovación. Así que aquí es clave para el discernimiento entender qué cambió en la gente. Diga, ¿qué cambió en la gente? ¿Qué cambió en la cultura? ¿Qué ya no está conectando? ¿Qué está pidiendo el Señor ajustar? Sin discernimiento sigue repitiendo lo mismo y ya no hay resultados. Te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué día es el culto de oración normalmente en las iglesias aquí? ¿No hay culto de oración? ¿En serio es el martes? ¿Y sabe que en todas las iglesias de Latinoamérica es el martes? ¿Qué será eso? Dios nos unió. Diga conmigo, modelo. Fue un modelo aprendido. ¿Y estaba mal el modelo? No, a alguien se le ocurrió que los martes, culto de oración. Y en todos lados aprendimos el mismo modelo. Secula seculorum. Pregunta, resultados. Al principio, al culto del martes venían, no le voy a poner muchos números para que usted no se me emocione, pero digamos venían 20 personas para la gloria del Señor. Hoy, ¿quién viene? No, antes venía la hermana Juanita, ahora solo el pastor y si uno que se aparece por ahí, 2. Pero no es que sea así un culto fuerte, no, pero hay que seguir. Pregunta, ¿por qué hay que seguir? El pastor lo dijo, hay que quitar el culto de oración. No he dicho eso. Lo que estoy tratando de comunicar es, cambia la manera como oras. Antes la gente vivía alrededor de la iglesia. Era fácil salir de la casa de aquí, entrar al culto, orar y se devolvía. Ahora tienen que manejar, conducir, tomar buses, llegar del trabajo, no alcanzan a llegar. Pero el que tiene discernimiento entiende que el principio no es invalidado por el modelo. El modelo era venir a culto todos los martes. Pregunto, ¿qué es más importante? ¿Orar o venir a culto? Ya está. ¿Y qué tal si haces una videollamada y se te conectan 40 en una videollamada de oración? ¿Qué estás cambiando? Modelo. Ahora ya veré a todo el mundo, ya no hay culto el martes. Yo estoy hablando de discernimiento. Si el martes sigue llegando la gente a culto, síguelo haciendo. En tu contexto funciona. Te coloco otro ejemplo, evangelismo. Por años nos dijeron que evangelizar era ¿qué? Invitar. Y para nosotros, muchos de nosotros, evangelismo es sinónimo de invitación. ¿Es eso cierto? No, fue un modelo. Viene el predicador internacional Nathan. Hay que invitar a alguien, ¿verdad que sí? Invítelo. Y con el paso de los días, cada cristiano cree que evangelizar es invitar. Pero Romanos capítulo 10 nos dice claramente que eso no tiene nada que ver con eso. Dice, la gente cree en el Señor cuando hay alguien que predica. El otro oye, cuando oye entiende y cuando entiende cree. Y entonces cuando cree, invoca y el Señor lo salva. Eso ha cambiado. El principio no ha cambiado. Pero el método de repartir tratados ya no está funcionando mucho. Pastor, ¿cómo que no? Estaba recientemente este sábado predicando y dando un taller de esto allá en Los Ángeles. Y una hermana que está acostumbrada a su método se indignó. Dijo, pastor, ¿cómo un pastor puede decir eso? Digo, así de simple. Si tú crees que el método evangelístico es dar tratado, estás equivocada. Eso no es evangelismo.
La palabra no vuelve vacía. Le dije, por eso tú lo estás diciendo. La palabra, no el tratado. Palabra es que sale de una boca y el otro lo escucha. Porque el oír con fe la palabra es lo que hace que la persona sea transformada. ¿O quieres que te recuerde Hechos? Ya te lo sabes de memoria. Y todos fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo, ¿qué capítulo fue? ¿Era el 1 o el 2? ¿Cuál era? ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? Mira estos pentecostales, Señor, ¿qué está pasando? Se lo voy a dejar de tarea. Pero llegó el Espíritu Santo. Y una vez que todos fueron llenos, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Todos podían compartir el mensaje en cada lengua, y todos los que habían visitado de todas las otras comarcas, ciudades que hablaban otros lenguajes, podían oír las grandes maravillas de Dios en su propio idioma. Y como oían, entendían, y como entendían, creían, y sus vidas eran cambiadas. Hoy se requiere una iglesia que siga hablando, que el método no está por encima del propósito. Así que reinicia el rumbo. Y esto te lo prediqué en la mañana, pero es lo que hace el apóstol Pablo. Por eso no me voy a quedar aquí, ya voy a cerrar. Reinicia el rumbo, palabra clave, salir. Cuando salió, entonces se reinició el rumbo y ahora fue a los gentiles. Crispo creyó, muchos creían y eran bautizados. Reiniciar no es rendirse, es obedecer, entendiendo lo que haces. No quedarte en una costumbre que no entiendes qué significa. No es abandonar el llamado, es ajustar el rumbo según el Señor. Es pasar de insistir por fuerza a avanzar por dirección. Hay una gran diferencia en eso, ¿no? Finalmente renueva la dependencia del Espíritu. Primero Dios renueva al líder con una palabra. Y esta fue la palabra para Pablo. No temas, habla, no calles, yo estoy contigo. Este es el impulso del Espíritu para aquellos que se han agotado en la tarea. Tal vez usted diga, pastor, yo apenas estoy comenzando. No te preocupes, que a todo marrano gordo le llega su nochebuena. Tal vez tú me digas, yo tengo 50 años, con todo respeto, en el ministerio, 40 años en el ministerio, 30 años en el ministerio. Y entonces también necesitas escuchar esta palabra de renovación para ti. ¿Por qué? Porque de 3 a 4 años después, Pablo les escribe a los corintios y les dice, oye, ¿saben qué? Les quiero contar que cuando yo fui a ustedes la primera vez, ya me habían dado duro, ya está en el piso. Me habían dado hasta con el sartén en la cabeza. Ya no quería predicar. Así que me tocó volver a ustedes no con excelencia de palabra, sino predicando a Cristo y a este crucificado. Acuérdense cómo empezó esto, le dice Pablo. No fue por retórica, no fue por show, fue por la cruz, por el poder del Espíritu. Y eso ocurre cuando vuelvo a las raíces, cuando entiendo que mi método necesita ser renovado por su gracia. Y entonces, no con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder, tiene sentido ahora. Porque a veces leemos ese versículo y lo decimos, wow, con demostración de palabras. No, eso tiene una razón de ser de que Pablo lo está diciendo. Es que yo antes usaba ese método y me di cuenta que ese método no funciona en todos lados. Pero cuando escribe Romanos, ¿cómo lo escribe? Con demostración de intelecto, de razonamiento, de capacidad de razonar, argumentar, porque el pueblo que lo estaba escuchando sí entendía ese tipo de lenguaje. Entonces, ¿qué te dice Dios? ¿Tira el método? No, aprende a usar el método correcto en el contexto correcto. Por eso te estoy hablando entonces de 3 cosas que este pasaje nos habla. ¿Quieres renovar la iglesia? Sí. ¿Estás teniendo problemas en muchas cosas? Sí. Comienza con el diagnóstico. Identifica dónde está el problema. Y el diagnóstico te va a decir qué señales de desgaste hay y qué te dice el contexto hoy.
Y luego entonces vas a diseñar con el Espíritu Santo y la iglesia el rumbo que debe reiniciar. ¿Qué debo ajustar? Pablo ajustó su mensaje, la forma como predicaba. Pablo ajustó la forma como conectaba. Pablo ajustó su público. Pablo ajustó el lugar. A veces llevas años insistiendo en un lugar que no es. Basta con que te mudes para el lado y se explota aquello que estaba detenido. Y luego desarrolla cómo vuelvo a depender del Espíritu en mi predicación, en mi liderazgo, en mi vida personal. ¿Hay alguien que está recibiendo algo del Espíritu esta noche? ¿Hay alguien que está recibiendo algo del Espíritu esta noche? Yo quiero cerrar con esto. Hoy el Señor me llama a reconocer que estoy cansado, que tal vez le estoy dando y no es la manera de seguir empujando el sofá, que solo tengo que darle la vuelta, pero para eso necesito reiniciar y renovar. Toca darle la vuelta. No es hacer más, es reconocer el desgaste, reiniciar el rumbo y la dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué no te colocas en pie? Lo que Dios nos está permitiendo trabajar en estos días es esto. Comienza el camino 3D. Te vamos a acompañar para que la salud de la iglesia venga. Esto no es una venta de un libro. Esto es un proceso, es un camino. No se hace de la noche a la mañana. La renovación no sale de una predicación como hoy. En una predicación como hoy tú eres inspirado. En una predicación como hoy tú recibes una palabra. Tú dices, yo quiero tomar esa palabra, yo necesito eso. Pero ahora necesitas caminar el camino de la renovación.